El día de hoy vamos a ver la segunda parte de función lineal, ¿ya? Básicamente lo que se va a ver es cómo graficamos una función lineal, y lo primero que tú tienes que saber es que una función lineal gráficamente en el plano cartesiano se representa a través de una recta, ¿ya? Se representa a través de una recta. Ahora mira, recuerda que, por ejemplo, tú tienes que f de x, ¿no? Que y, ¿quién viene a ser y? Y viene a ser f de x, ¿no? Y viene a ser una función f de x. Ahora recuerda que una función lineal, ya, lo vamos a poner por acá. Por aquí vamos a ubicar, vamos a hablar de una función lineal. Ya, recuerda lo siguiente. Una función lineal f de x tiene la siguiente forma. Es igual a de x más b. Donde la pendiente viene a ser el que acompaña al x. La pendiente viene a ser a. Ya, la pendiente viene a ser a. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿no? Tú quieres ver intersección. A ver, ¿qué estoy escribiendo? A ver, hagamos esto un momento, chicos. Aquí mejor. La función lineal tiene esa forma. Ya, ahora escúchame. Tienes pendiente que es A. Tú quieres saber cuál es la intersección. Ya, tú quieres saber cuál es la intersección con el eje Y. Con el eje Y. Tú quieres saber cuál es la intersección con el eje Y. Con el eje Y se intersecta en el punto B. Con el eje Y se intersecta en el punto B. Ahora tú quieres saber intersección. Ya, tú quieres saber intersección con el eje X. Con el eje X. Profe, ¿dónde se intersecta en el eje X? En el menos B sobre A. ¿Quién es B? El que va solito. ¿Quién es A? El que acompaña al X. Menos B entre A. Entonces, cuando tú tienes una gráfica, dependiendo del valor de A, dependiendo del valor de A, tienes dos posibles gráficas. Ya, tienes dos posibles gráficas. A ver un momento. Tienes dos posibles gráficas. Ya. Aquí. Acá. Gráfica más abajo que vamos a colocar. Que va a ser aquí. ¿Listo? Ya, mira. Tenemos dos posibles gráficas. Ya tenemos dos posibles gráficas. ¿Y cuáles son esas posibles gráficas? Lo vamos a ver a continuación. Escucha. La recta Profesor, ¿por qué le puso menos B entre A? es la propiedad. Siempre se va a cumplir eso. Es como una fórmula. Ahora escucha. La recta puede ser así o la recta puede ser así. Una de estas dos. ¿Listo? Puede ser una de esas dos. Ten en cuenta eso. ¿Ya? Puede ser una de esas dos. Ahora, escúchame. ¿Cuándo la recta es de esta manera? Cuando el A es positivo, cuando el A es mayor que cero. Si el A es positivo, la recta va a ser así, ¿no? Puede estar acá, puede estar así, pero tiene más o menos, Disculpe la tardanza. disculpada, ¿ya? Pero tiene esta forma que está echada hacia allá. Puede estar más echada también, ¿no? O puede ser más levantada, pero tiene esa forma, ¿ya? Esa dirección. Ahora, ¿cuándo se produce hacia el otro lado? Cuando el A es menor que cero, o sea, el que acompaña al X es negativo, se produce así, ¿no? Y puede ser pues que esté así o puede ser que sea así, ¿no? O así, pero tiene más o menos ese sentido. Ahora, recuerda, se intersecta con el eje Y, ¿en qué punto? Con el eje Y se intersecta en el punto B, pasa por el punto B. Y con el eje X, ¿dónde se intersecta? Con el eje X se intersecta en el menos B sobre A. Este es el punto menos B sobre A. Y acá ocurre lo mismo. Este de acá es el punto que este es el punto B y con el eje X en el punto menos B sobre A. Ahora, ¿qué cosa viene a ser la pendiente? ¿Ya? ¿Qué viene a ser la pendiente? La pendiente, que era A, viene a ser, eh, a ver, ¿cómo te explico?
mm, viene a ser la tangente del ángulo de inclinación de la recta. ¿Ya? La tangente del ángulo de inclinación de la recta. O sea, tú te das cuenta que esta recta aquí, forma con el eje X porque recuerda, ¿no? Esto de acá que es el eje Y, esto de acá que es el eje X. Entonces, te das cuenta que esta recta L está formando con el eje X un ángulo. Aquí hay un ángulo. Ya, acá hay un ángulo, que le voy a llamar el ángulo teta. ¿Qué se cumple? Se cumple que la tangente del ángulo teta, ¿sabes quién es la tangente del ángulo teta? A. La tangente del ángulo teta es A. Y lo mismo, por ejemplo, aquí el ángulo estaría acá, ojo, cuidado. Aquí estaría el ángulo teta. ¿Y qué se cumple? Igualito, se cumple que la tangente del ángulo teta es igual a ¿quién? Es igual a A. ¿Quién es A? El que acompaña al X. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí, ¿no? Calcule la pendiente del intersecto de la siguiente recta. Primero tienes que despejar. Si tú tienes entre X y Y, ¿no? Una expresión en función a X y Y, despeja Y. Por ejemplo, yo dejo aquí menos 2Y. Este 3X pasa al otro lado, sería menos 3X. Y este menos 5 pasa como más 5. La idea es que Y sea positivo. Le cambio de signo a todo. Le queda 2Y es igual a 3X menos 5. Pero despeja el valor de Y. Y sería igual a ¿qué? Y sería igual a 3X menos 5 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. Ese es el valor de Y. Ahora, pero este 2 divide a cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que Y es igual a ¿cuánto? Y es igual a 3 medios de X menos 5 medios. Ahí está. Menos 5 medios. Ahora, ¿me puedes decir cuánto vale la pendiente? ¿Me puedes decir cuánto vale la pendiente? Recuerda, ¿quién era la pendiente? La pendiente era el A, el que acompañaba al X. ¿Quién acompaña al X acá? 2. 3 medios. La pendiente viene a ser 3 medios. Ahí está. Tú quieres saber, por ejemplo, la intersección con el eje Y. Ya. Vamos a poner intersecto con Y. ¿Dónde se intersecta con Y? ¿Cómo llamamos lo que se intersectaba con Y? Con Y es el que está solito. Ah, ¿quién está solito? 5 medios. Pero no te olvides del signo. ¿Dónde se intersecta entonces? ¿Dónde se intersecta entonces? En menos 5 medios. Menos 5 medios. Ahí está. Ahora, yo quiero hallar ahora el intersecto con el eje X. El intersecto con el eje X. ¿Dónde se intersecta con el eje X? ¿Cómo se llama eso? ¿Recuerdas? Menos B entre A. Ah, el menos tiene que ir. ¿Cuánto vale B? B, ¿quién era el que va solito? ¿Quién va solito? Ah, menos 5 medios. Sería menos 5 medios. Ahí está. ¿Dividido entre quién? ¿Entre quién? Entre A, dice. ¿Pero quién es A? El que va, el que acompañaba al X, 3 medios. Entre 3 medios. Ahí está. Saquemos 3 medios. Ahí está. Menos por menos es más. O sea, al final te queda 5 medios dividido entre 3 medios. Pero date cuenta de algo. Que los dos están divididos entre 2, entre 2. Entonces, lo simplifico. ¿Qué te queda entonces? ¿Te queda 5? 5 tercios. Y eso viene a ser el intersecto con el eje X. Ojo que no te piden graficar. No te piden graficar. Todavía no estamos viendo lo que es gráfica. Ya todavía no se está viendo. Y si fuera a graficar, ¿cómo sería? Ahora, profe, ¿qué pasa si me piden graficar? Simplemente, lo primero que tú tienes que hacer es graficar el eje X y el eje Y. No, el eje... un momento, a ver, vamos a ver por aquí. Ya. Ese sería el eje, ¿ya? Por aquí. Ahí está. Déjame ubicar acá. Ahí está. Ya. ¿Qué sucede? Muy simple. Ubicas estos dos puntos. ¿Dónde se intersecta con Y? En menos 5 medios. Menos 5 medios es menos 2,5 por aquí. ¿No? Por ahí más o menos. Aquí coloco menos 5 medios. ¿Dónde se intersecta con X? En 5 tercios. 5 tercios es 1,3. Más o menos por aquí. Aquí sería 5 tercios. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir entonces? La gráfica es una recta que pasa por esos puntos. Ese sería su gráfica. Vamos a cambiarle de color, ¿ya? No sé, celestito, verde, verde.
La gráfica sería, no. La gráfica sería esto. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, Sí, para, profesor. para graficar, como tú hayas dónde se intersecta con Y, tú hayas dónde se intersecta con X, lo ubicas, ¿ya? Lo ubicas y tienes que graficar una recta que pase por esos dos puntos. Recuerda que él es el eje Y y recuerda que es el eje X. ¿Ya? Sigamos. Un momento, ¿qué pasó por aquí? Profesor, ¿y cuál sería la respuesta? Ya llegué la respuesta hace rato, señorita. Un momento, ¿ya? ¿Qué te piden en la pregunta? Creo que fue Cielo. ¿Qué te piden en la pregunta? ¿Qué te pide la pregunta? Calcule la pendiente. Ahí está, pues. 3 medios. El intersecto con las de la siguiente. Cuando te pide intersecto es la intersección con el eje Y, que está acá, y la intersección con el eje X, que está acá. Ahí está. Esa es la respuesta. Oye, profesor. Gráfica, ya. Si te piden graficar es el mismo procedimiento. Ya, es el mismo procedimiento. Primero despejemos Y. Ahora yo voy a decir aquí, ¿no? Que 4Y es igual a que él pasa al otro lado, que sería 3X, y él pasa como más 1. Ahora el 4 divide, entonces Y es igual a ¿qué? Y es igual a 3/4 de X más 1/4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando tú vas a graficar, no necesitas conocer la pendiente. Ya no necesitas conocer la pendiente. Cuando vas a graficar, tú necesitas ¿qué cosa? Ahora, para no estar escribiendo, recuerda que por tu aritmética sabes que esta es intersección. ¿La intersección con quién? La intersección con el eje Y. Primero hago la intersección con el eje Y. ¿Dónde se intersecta con el eje Y? ¿Recuerdas? Con el eje Y es en el término independiente. Con el eje Y es en 1/4. ¿Cómo hallo la intersección con el eje X? No te olvides, para hallar la intersección con el eje X ¿Cuartos? es menos B entre A. Menos B. ¿Quién es B? 1/4. Un cuarto. Cuarto. Dividido entre A. 3/4. 3/4. 3/4. Te dan Como los cuatro. la división de estas dos Elimina los fracciones, 4. claro, tienen el mismo denominador, se va a eliminar. ¿Dónde se intersecta entonces? Menos Menos un un tercio. Ahí está. A la hora de graficar, graficas eje X, graficas eje X, eje Y, ¿no? Este es el eje Y, este viene a ser el eje X. Ubicas los puntos. En Y, ¿por dónde pasa? Y 1/4. Ahora, Y 1/4, ¿dónde estaría? Aquí está Y. Y 1/4 estaría por acá, ¿no? Vamos a suponer que aquí es Y 1/4. ¿Ya? Y por X menos 1/3, por aquí estaría. Ahí es menos 1/3. Entonces, la gráfica es una recta que tiene que pasar por esos puntos. Ahí está. Este sería su gráfica. Una recta que pasa por esos dos puntos. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo saber dónde son los puntos? Tienes que ubicar en el plano cartesiano. Tienes que ubicar en el plano cartesiano. O sea, acá se asume que cada cuadradito, porque el cuadradito es 1. Entonces, más o menos por ahí. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aquí también, ¿no? Aquí es 1, estoy tomando como 1/3. Ya, lo estoy tomando como 1/3. ¿Listo? A ver. Ya. Ahora escúchame. Eh, pregunta que sigue. 3. Ya, mira. ¿Han hecho plano cartesiano en trigonometría ustedes? O sea, plano cartesiano deben saber. Porque en trigonometría ya deben haber hecho plano cartesiano. Imagino que han hecho ángulo en posición normal y toda esa cosa de ahí. ¿No? Entonces, vamos a desarrollar esto. Por ejemplo, tú sabes que este 4 multiplica al Y, ¿no? Que este 4 multiplica al 18
Este 3 multiplica el X y este 3 multiplica el 5. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Tendrías entonces 4Y menos 4 por 18, que sería 72, más 3X, más 3 por 5, que sería 15. Ahora, yo voy a dejar aquí a 4Y. El 3X pasa a negativo, menos 3X. Este es igual a 0. Vamos por partes, ¿ya? Porque de ahí vas a preguntar. 4Y más 3X. Pregunta. ¿Cuánto es menos 72? ¿Cuánto es menos 72 más 15? Ya. Menos 57. Menos 57. Muy bien, pequeña, excelente. Igual a 0. 4Y es igual a ¿quién? Pasa como menos 3X y 57 pasa como más 57. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Y recuerda que el 4 pasa a dividir. ¿Ya? Entonces, ¿qué te queda? Que el valor de Y es igual a menos 3 cuartos de X más 57 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy simple, pues. Recuerda, ¿dónde se intersecta con el eje Y? A ver, con el eje Y, ¿dónde se intersecta con el eje Y? Recuerda, con el eje Y es el que va solito. 57 cuartos. ¿Listo? Ahora, intersección con el eje X. ¿Cómo hallo dónde se intersecta con el eje X? ¿Cómo hallo dónde se intersecta con el eje X? A ver, ¿recuerdas? Es menos B, que Menos sería B, 57 cuartos, menos B dividido entre A. entre A, que vale menos 3 cuartos. Son negativos. Menos entre menos es más. Ahora te das cuenta, pues, que 4 con 4 se simplifica, ¿no? Y te queda 57 entre 3. Como menos entre menos es más, yo digo, no, esto es igual a más. Pero 57 entre 3, ¿cuánto es? 19. 19, listo, muy bien. Ahora, a la hora de graficar, ¿no? ¿Cómo ubico los puntos? Recuerda que en el plano cartesiano, el eje Y, este es el eje X. Por ejemplo, tú haces, ¿no? Aquí es el origen, por ejemplo, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, ¿no? Aquí va a ser menos 1, aquí va a ser menos 2, aquí va a ser menos 3 y aquí va a ser menos 4. Y hacia arriba aquí va a ser 1, aquí va a ser 2, aquí va a ser 3, aquí va a ser 4. Y hacia abajo aquí va a ser menos 1, aquí va a ser menos 2, aquí va a ser menos 3, aquí es menos 4. Recuerda que así se ubican los puntos en el plano cartesiano. ¿Ya? Ahora, por el tema del tamaño, simplemente tienes que tener una idea, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tienes que ubicar a quién, a 57 cuartos. Pero 57 cuartos es igual a ¿cuánto? No sé el número. A ver, divide 57 entre 4. Haz algo. ¿Ya? A ver. 14,25. 14,25. Ya, 14,25. Entonces, ¿qué sucede? Este es en el eje Y. 14,25 es hacia arriba, el eje Y. Entonces, más o menos, o sea, no lo voy a asumir que aquí es 1, que aquí no, 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 sino como referencia nomás. Como yo sé que Y es positivo y se encuentra acá, entonces vamos a asumir, ¿no? Ahora no lo voy a poner junto al X, a la recta X, no lo voy a poner, por ejemplo, por aquí, ¿no? No, sino más arriba. Por acá, vamos a decir que por aquí está. Por aquí está que el punto 57 cuartos, ¿no? Ahora, en el eje X tengo que ubicar el punto 19. Recuerda, aquí están los X positivos. Vamos a asumir que por aquí está el punto 19, ¿no? Ahora, si le tomo cuadrito por cuadrito, voy a tener que utilizar una gráfica más grande, ¿ya? Por eso estoy asumiendo que aquí está el número 19. La gráfica de la recta, recuerda que es una recta que pasa, ¿por qué? Por esos dos puntos. ¿Y cuál es la recta que pasa por esos dos puntos? Ahí está. Ese sería su gráfico. ¿Me dejo entender? Eso sería su gráfico.
Ya. Sigamos. El problema es que demora un poquito por el tema de esta gráfica, ¿no? Calcule el área de la región formada ya. Esta de acá. Recuerda, ¿quién es el f de x? Es y, ¿no? 4x más 8. Ya esta está más sencilla. Si te piden hallar el área, primero tienes que graficar, pues. Ya dime, al toque. ¿Dónde se intersecta con el eje Y? Te escucho. Hola. Con el eje Y, ¿dónde se intersecta? 8. En 8. 8. El que va solito. Listo. ¿Dónde se intersecta con el eje X? 2. 2, ¿seguro que 2? ¿Seguro que 2? Ah, no, 4. Recuerda, es menos B entre A, es menos el independiente entre el valor del A, entre 4. El Menos entre, 2. pero con el menos adelante. Sería menos Menos 2. 2. Ahí está. ¿Ya? Ahora, acá, sí vamos a hacer lo siguiente. Mira, a ver. Ya, Y es 8, así que esto vamos a bajar para podernos guiar. Y menos X es menos 2, ¿no? Ahí está, ya mira. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Recuerda siempre que este es el eje que, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Qué punto tienes que ubicar? El Y8. El Y8. Entonces, recuerda, Y8 acá es. Acá sí vamos a subir cuadrito por cuadrito una unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el Y8. Entonces, la gráfica tiene que pasar por ese punto 8. X menos 2. Menos 2 está, menos 2 no está acá, está para este lado. Acá sería menos 1, menos 2. Aquí estaría el menos 2. Ahí estaría el menos 2. ¿Me dejo entender? Menos 2. Y la gráfica de esa función lineal es una recta que pasa por esos dos puntos. A ver, vamos a ver. Creo que algo así. Ahí está. Pero ¿qué es lo que te están pidiendo? El área que forma esta recta con el eje X y con el eje Y. Primero tienes que ver qué cosa. Primero que tienes que ver el eje X y el eje Y, tienes que ver primero cuál es la figura que forman. La línea verde y las dos líneas rojas. Esta es la figura que forman. La región que estoy pintando. Un triángulo. En triángulo. Además, tú sabes que aquí va a formar ¿qué? Un ángulo que mide 90. Y tú que eres un pro en geometría, dime, ¿cómo sería el área del triángulo? O la Base por altura entre base 2. por altura sobre 2. Perfecto, la base es acá. Y como estamos trabajando, mira, con cada cuadrito, ¿cuánto vale la base? La base vale 2 unidades. Voy a cambiar de color. La Menos base 2. vale 2 unidades. ¿Y cuánto valdría la altura? Todo esto. 8. 8. Ahí está. 8. Entonces, recuerda, a ver, para que me alcance espacio. Y ahora sí. ¿El área es igual a qué? Profe, el área es igual a base por altura sobre 2. La base vale 2, la altura vale 8, dividido entre 2. Tú eres súper inteligente, dime, ¿cuánto sale? HP, profe. Muy bien, 8 unidades cuadradas. Casi Recuerda explota que mi cerebro, profesor. áreas es en unidades cuadradas. ¿Qué tenías? Sí, profe, compré uno. Ya no Ya. funciona. Ya. Lo estoy programando recién, profe. Ya. Prográmalo. Otro parecido, ¿no? Por no decir similar. Ya, a ver, vamos a ver, chicos. ¿Cómo vamos con la hora? Sí, sobra un par de problemas más todavía. Ya. Eh, recuerda que el y es igual a 3x menos 4, ¿no? Similar, chicos. A ver. La intersección, bueno, va a salir con fracción, ¿no? Con el eje, con el eje Y, al toque. Dilo, 4. ¿Cuánto? 4. No. ¿Por qué? Oye, mira, no te olvides del signo.
Es Menos 4. claro, no te Menos olvides cuatro. el menos 4. Cuidado con el signo. Vamos. Con el eje X. Menos 4 entre 3. Ya, pero recuerda que cuando es el eje le tienes que poner el menos adelante, recién pones el menos 4 y eso entre 3. ¿Cuánto sería? Menos por 4 menos más 4 tercios. ¿Listo? Grafiquemos entonces. Recuerda, grafica eje X, eje Y. Ya, más o menos. Algo así que le sale. Este que sea el eje Y. Y este, bueno, no es que sea, tiene que ser este eje X, este eje Y. Ya. En Y, ¿en qué punto de Y? En menos 4. Hacemos que cada cuadradito sea pues 1, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tiene que pasar por este punto. Por el punto menos 4. ¿Listo? El eje X es 4 tercios. En decimal, ¿cuánto es 4 tercios? Profesor, ¿por qué lo hace abajo y por qué no lo hace arriba? Ah, ya, porque te dice menos 4, pues. Si te hubiera dicho más 4, arriba están los positivos, pero el negativo está abajo, pues. Oh, ya, profesor. ¿Listo? Ahora, 4 tercios, ¿no? Es que este positivo. 4 tercios en decimal, ¿cuánto es? 1,333, o sea, es más de 1. Entonces, si este cuadradito es 1, 1,3 va a estar más o menos por acá. ¿No? Un aproximado. Ahí se va a encontrar aquí en 4 tercios. Entonces, la gráfica va a ser una recta que pase por esos dos puntos. Ahí está. ¿Ya? Es la, por ahí. Y lo voy a ¿no? O sea, y lo que me piden, ¿no? Profe, me están pidiendo el área de la región formada por la gráfica, el eje X y el eje Y, que sería este triángulo ¿Qué de acá. puso 4 tercios? Ay. Ahora, recuerda que aquí forma 90, ¿no? A ver, vamos a ver. Recuerda que aquí forma 90. Pero recuerda que tienes que hallar la base. ¿La base cuánto valdría? La distancia de acá a acá. Pero la distancia del centro a este punto es 4 tercios. ¿Y esto cuánto es la distancia acá? Ah, ¿cuántos hay 4 cuadros? La distancia es 4, ¿no? O sea, la base vale 4 tercios y la altura vale 4. ¿Cuánto vale el área entonces? El área es igual a lo siguiente. La base, que sería 4 tercios, multiplicado por la altura, que vale 4, dividido entre 2. Aquí 4 por 4, 16. ¿Sería qué cosa? Sería 16 tercios. Y sería 16 tercios dividido entre 2. Pero este es 2 sobre 1, ¿no? 2 es 2 sobre 1. Producto de extremos, producto de medios. 16 por 1 sería 16 y 3 por 2 sería 6. Sácale mitad, mitad. ¿Cuánto te sale? 8 tercios. Ahí está. 8 tercios de unidades cuadradas. 8 tercios de unidades cuadradas. ¿Listo? Sigamos. Profesor, ¿por qué puso 4 tercios? Ay, ¿Dónde? ¿4 tercios por dónde? ¿Cuál es este de color rojo? no, el de abajo. A ver. Sí, sí, profesor, el de rojo. ¿Por qué lo puso? Porque, o sea, tú tienes que saber Sí, cuánto vale la base, pues. Y como acá está el punto 0 y aquí está el punto 4 tercios, la distancia de acá a acá es 4 tercios. Por eso, la base vale 4 tercios y esta ¿cuánto vale? Vale 4. Por eso, 4 tercios por 4 entre 2. Base, 4 tercios, por la altura que vale 4, dividido entre 2. Problema 6. Calcular el área de la región formada, ¿ya?
calcular el área de la región formada por la gráfica f de x igual a 3x más 5. Igualito, a ver, vamos a ver. Y es igual a 5. 3x más 5. Ah, Ya, primero vamos. A 5. Intersección con el eje Y. Claro, ahora sí. 5. 5. 5, perfecto, chicos. 5. Vamos, no me des secciones. Intersección con el eje X. 5 tercios. 5 entre 5 3. tercios. Menos 3 sobre Menos 5. 5 entre 3. Menos, no te olvides, menos 5 tercios. Ahí está. ¿Por qué menos 5, profe? La fórmula, ¿recuerda la propiedad o fórmula que yo te dije era un menos adelante? Y recién ponías el B y ponías el A. Ay, a ver, esa. Ahí está. Ya, ahora sí, grafiquemos. A ver un ratito. Esto. Y al punto Y5, ¿no? Este 5 es positivo, entonces está arriba. Recuerda que este es el eje Y, y recuerda que este es el eje X. El punto Y5 da 1, 2, 3, 4, acá estaría. El punto 5. X menos 5 tercios. ¿Pero cuánto es 5 tercios aproximadamente en decimal? 1.6. 1.3. No, 1.6 me parece. Ahora, recuerda que aquí estaría menos 1. Y aquí estaría menos 2. Pero como L es menos 1,6, el 1,6 tiene que estar entre ellos dos, ¿sí o no? ¿Listo? El 1,6 tiene que estar entre ellos dos. Y como el 1,6 tiene que estar entre ellos dos, entonces yo voy a ubicar acá, ¿no? Vamos por aquí que esté, pues. Por aquí que esté el menos 5 tercios. Ahí está. A ver. Ahí que esté el menos 5 tercios. Ahora, ¿cuál es la gráfica de la recta? Pues una recta que pase por estos dos puntos. A ver, espérense, ahorita lo corrijo. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Listo? Y aquí es 90. Les están pidiendo el área que forma esa recta con el eje X y el eje Y. Te piden esta área de acá. Ahora, ¿cuánto vale la base? Como este es el punto menos 5 Menos tercios, de acá es 0. 5 tercios. Claro, no. La distancia es Uno por- positiva. La distancia es positiva. 5 tercios. ¿No? 5 tercios. ¿Y aquí cuánto vale la distancia? 5. 5. Menos 5. No, la distancia es positiva siempre. Área. No es que se le va a cambiar de signo, no. Simplemente aquí la distancia tiene que ser positiva. ¿No? Si acá tú sabes que es negativo, le pones positivo. ¿No? Y si es positivo, sigue siendo positivo. La distancia siempre es positiva. Bueno, producto de base, ¿no? La base es 5 Vamos. tercios por la altura que vale 5 dividido entre 2. Listo. ¿Y eso qué sería? 5 por 5, 25. 10 tercios entre 2. 25 tercios, no, entre 2, que es 2 entre 1. Esto es producto 25 de sextos. extremos entre 25 producto, sextos. claro, 25 sextos. 25. 25 por 1 me da 25, 3 por 2, ¿Sextos? 6. Ahí está. Unidades cuadradas. Y él vendría a ser la respuesta. Eso de ahí vendría a ser la respuesta. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Con eso terminamos. ¿Ya? Ah, bueno, interesante. Calcula el área de la región formada por la gráfica f de x igual a x y g de x igual a 4. Escucha. ¿Qué vamos aquí? Gráficas. Algunas gráficas que debes conocer. ¿Ya? Por ejemplo,
Si te dicen que f de x es igual a x, si te dicen que f de x es igual a x, ¿sabes cuál es su gráfica? Su gráfica de esto de ahí es, graficas el eje x, el eje y, ya, graficas el eje x y el eje y, este es el eje x, este es el eje y, y la gráfica de esto de acá es la recta que pasa por el origen, ya, la recta que pasa por el origen, ahí está, esa es su gráfica. Ahora, recuerda, profe, ¿cuál es su origen? Recuerda que el origen es la intersección del eje x con el eje y, pues. Pero además tiene una característica esta recta, que aquí forma un ángulo. 45 grados. Ahí forma el ángulo de 45 grados. Siempre que tú tengas que f de x es igual a x, esta es su gráfica. Una recta que pasa por el origen y que acaba de formar un ángulo de 45 grados. O sea, en pocas palabras va a la mitad, ¿no? Es como que pasa a la mitad de todo este plano cartesiano, ¿no? Lo divide en dos, diagonalmente, ¿no? Lo divide en dos. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Ahora, ya, hagamos esto, a ver. Esto de acá. Ahora, ¿qué sucede si yo tuviera, por ejemplo, que f de x es igual a menos x? Ah, ya. Ahí la gráfica sería de la siguiente manera. Ahí la gráfica sería de la siguiente manera. Este vendría a ser el eje x. ¿Ya? Este vendría a ser el eje y. ¿Ya? Y la gráfica sería que una recta, pero ya de otro sentido. Así. ¿Ya? Sería así. Donde pues el ángulo que forma acá es 145. Aquí el ángulo de eso viene a ser 145 grados. ¿Listo? Hay que conocer esas gráficas para poder avanzar en algunos problemas. Ahora, ¿qué pasa si f de x, por ejemplo, es igual a un a? Donde a pertenece a los reales. Esto es súper fácil graficar. Si f de x es igual a un número, lo que tú tienes que hacer es ubicar ese número en la recta en el eje y. Recuerda, este es el eje x y este es el eje y. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a ubicar a. ¿Dónde está? ¿No? Tú lo buscas aquí en este eje y, lo buscas, por ejemplo, que aquí esté a. Listo, lo ubicaste. Si aquí está a, la gráfica ¿Cómo sale viene a ser... 145? A ver, señorita, tú no me estás prestando atención, señorita. Creo que te distraes, ¿ah? No, no lo entendí, profesor, porque sale 145. Un momento. Ya. Cuando f de x es igual a a, entonces, ¿qué sucede? Ah, mírame. Vas a ubicar el punto A en el eje y la gráfica es una recta horizontal. Va a ser una recta horizontal. Profe, pero ¿qué pasa si el punto A es negativo y está abajo? No hay problema. Simplemente lo ubicas y eso se pasa abajo. Pero lo primero que tú tienes que hacer en este formato de f de x igual a un número, ubicar el número. Que puede estar arriba del eje X o puede estar, perdón, abajo del eje X, ¿no? Puede estar acá arriba o puede estar aquí abajo. Pero lo tienes que ubicar. Y una vez ubicado, vas a trazar una recta que pase por ese punto. Ahora, te dije aquí, si f de x es igual a x, es una recta que pasa por el centro y siempre va a formar, ¿qué? Siempre va a formar 45 grados. Siempre va a formar 45 grados. Y si f de x es igual a menos x, aquí el ángulo siempre va a formar ¿cuánto? Siempre va a formar va a formar 145 grados. Recuerda que esta gráfica pasa por el centro, ¿no? O sea, corta diagonalmente a la mitad. ¿No? Porque recuerda que acá era 90, ¿no? Pues 45, 45. Acá también ocurre Profe, lo mismo, pero aquí sería una pregunta. 45 y aquí sería 45. 45, 45. Profe, Un momento. ahí no Pero, sé. un momento. Ya, o sea, aquí lo corta 45, 45. O sea, él sería 45 y sería 45. Pero como tú sabes que aquí vale 90, entonces sería 90 más 45, ¿sería cuánto? Sería 135, no sería 145. Sería Eso le iba a decir. 135. Ya, sería 135. 135. ¿Listo? Ya ten en cuenta eso. Si está así, aquí forma 45 y si está así, forma 135. ¿Ya? Con eso nos guiamos a caminar. Ah, pero ahora sí se entiende que no salía. Problema 7. Calcular el área de la región formada por la gráfica f de x igual a... Ah, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta, no? Te está diciendo que grafiques f de x
igual a X y que grafiques G de X igual a 4. Ya, vamos a ver. Ya con lo que yo te he dicho, ya es fácil, chano. ¿Listo? A ver. F de X igual a X. ¿La gráfica puede ser esto? ¿Sí o no? ¿La gráfica puede ser eso? A ver, ¿quién me dice? Sí, profesor. ¿Puede ser esa la gráfica? Sí, es la gráfica. ¿Y si lo grafico así? ¿Esa es la gráfica? No. No. O sea, recuerda que cuando yo te pongo aquí, yo te pongo el ángulo de 45, es porque va a ocurrir ¿qué cosa? Va a ocurrir lo siguiente aquí para que lo puedas distinguir. Mira, ve. No, bueno, aquí está un poquito. Aquí, vamos a ver así, para que coincida. Ahí está. Date cuenta de algo, mira, ve. Date cuenta que no es, o sea, es una línea que aquí forma 45 grados. Ya, que aquí forma 45 grados. Pero además date cuenta que pasa porque si tú tomas como referencia este cuadradito de acá, está pasando porque está pasando por la diagonal, ¿te das cuenta? Mira, ve. Está pasando por la diagonal. No es que es una que está trazada así por trazar, así, no, 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 no. Sino que es una línea que corta la mitad. Tiene que pasar por ahí. Tiene que formar 45 grados. ¿Y cómo garantizo que forme 45 grados? Si aquí está el cuadradito como referencia, tiene que pasar por la diagonal. Tiene que pasar por la diagonal. ¿Listo? Tiene que pasar por la diagonal. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo voy a graficar, no es que yo agarro, pues si no sé, pues se me ocurre, no sé, se me ocurre, agarro y lo trazo de acá a acá. No, lo trazo de aquí a aquí, por ejemplo. No, no. ¿Por dónde tiene que pasar? Por aquí. Tomas como referencia al cuadradito y ya sabes por dónde tiene que pasar. A ver, vamos a tratar de acomodar esto bien. Ahí está, ahora sí. Entonces yo que cuando grafico hago esto, pues. De acá, ahí está, mira. Ahora sí. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora sí está pasando por aquí, por el centro, ¿te das cuenta? Ahora sí. ¿Cómo grafico el otro? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo grafico el otro? ¿Cómo grafico el de acá? Porque esta gráfica sería de f de x. Esta gráfica sería del f de x. ¿Qué me está faltando? Me está faltando graficar el g de x. Como g de x es igual a 4, recuerda siempre, ¿no? La horizontal es eje x y la vertical es eje y. Este 4 lo ubicas en el eje y. ¿Dónde estaría 4? Aquí sería 1, 2, 3. Aquí sería 4. Y si este es el punto 4, la gráfica ¿qué es? Una recta horizontal que pasa por el punto 4. Este sería la recta. ¿Listo? ¿Y qué me está pidiendo? El área que forma la recta verde, la recta celeste y el eje de coordenadas. ¿Quién es el eje de coordenadas? El eje Y. ¿Cuál es esa área que van a formar ellos? Ellos van a formar esto. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, acá hay un par ordenado. Acá hay un par ordenado. ¿Sabes cuál es la característica? ¿Ya sabes cuál es la característica de esta recta de color celeste? ¿Sabes cuál es la característica de esta recta de color celeste? Por ejemplo, el primer sale del X, que todavía no sé cuánto vale. El segundo sale de Y, que sé que vale 4. El segundo sale de Y, porque queda acá, ¿no? Vale 4. ¿Sabes cuál es la característica de esta recta celeste? Esta recta celeste es que todos los puntos que pertenecen a esta recta, sus coordenadas son iguales. Si él es 4, el de acá también va a ser 4. ¿Me vas a preguntar algo, Maricielo, creo? ¿Me vas a preguntar algo? Levantaste la mano, creo, o me pareció. No, no. Ya. A ver, ¿qué hice por aquí? Ah, ya, no hay problema, no hay problema. ¿Ya?
Entonces, ¿qué sucede? Ah, ya, date cuenta, ¿no? O sea, como aquí es 4, hacia abajo también va a ser 4. Esa es la característica de ¿quién? De la recta de color celeste. Ahora, yo quiero hallar el área, recuerda, desde este punto a este punto. Pero mira, de acá a acá vale 4, o sea, aquí 4. De aquí a aquí, ¿cuánto vale? 4. Vale 4. ¿Ya? Aquí vale 4 y aquí vale 4. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, volvamos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Por qué la línea roja abajo vale 4? Área es igual a ¿qué? ¿Cuál? ¿Este? No, el otro, el de abajo. ¿El de acá? Sí. Ya ves. Es que, ¿qué sucede? Primero yo quiero hallar las coordenadas de este punto. El valor de X no lo sé. El valor de Y sí, porque aquí es el punto 4, entonces el valor de Y es 4. Entonces, como este es un punto de la recta de color celeste, la recta de color celeste tiene la característica de que estos dos coordenadas, estos dos valores son iguales siempre. Entonces, como él es 4, él tiene que ser 4. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Es por eso que este punto vale 4. Ahora, área del triángulo, ¿no? Recuerda que acá es 90. Base 4, altura 4, dividido entre 2. ¿Cuánto sería? 8. 8 unidades cuadradas. ¿Ya? Ahora, escúchame algo. Recuerda, ¿sabes por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tú tomes este punto de acá, de esta recta de acá, que f de x igual a x. Si la coordenada, por ejemplo, ¿no? Digamos, si aquí vale m, ¿cuánto vale acá? También va a ser m. Tiene esa característica. ¿Ya? Por ejemplo, tú tomas este punto, ¿no? Y tú tienes, por ejemplo, que aquí en el eje Y, el valor es j, por ejemplo. ¿Cuánto vale en x? También va a ser j. ¿Ya? Esa es la característica de esta recta de acá. ¿Ya? Esa es la característica de esa recta de ahí. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Ya, ahí nos vamos a quedar. El tiempo nos ha ganado. ¿Profe, va a tomar la asistencia? Sí, sí. Sí, sí. Voy a tomar asistencia. ¿Listo? Sí. A ver, vamos a ver.